Santiago capítulo 4, desde el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Señor, una vez más, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por la oportunidad, por el inmenso privilegio de poder estar congregados en tu nombre para adorar y exaltarte. Gracias, oh Señor, porque tú nos has permitido levantar cánticos a ti. Ahora te suplicamos que nos permitas adorarte escuchando tu palabra. Señor, pero te pedimos que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos tener un ánimo dispuesto a escuchar tu palabra, corazones receptivos, que tu palabra como espada afilada penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y que también, Señor, danos la disposición para obedecerte. Si en este lugar hay alguien que no te conoce, tráele a novedad de vida. Por los méritos de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cuántos amigos tú tienes en Facebook? ¿Cuántas amistades tú tienes en las redes sociales? ¿Compartes tú con esas personas? ¿Realmente quiénes son estas personas? Probablemente amigos de la infancia, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, quizás algún deportista, un exnovio, hasta completos desconocidos, gente que quizás tú ni siquiera sabes quiénes son. Una empresa que se dedica a hacer este tipo de investigaciones llegó a la conclusión de que cada ser humano aproximadamente tiene 326 amigos en Facebook, en redes sociales. Pero ¿sabes qué? Ante la pregunta de cuáles son amigos verdaderos, ¿sabes cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la conclusión? 6 fue el promedio. De casi 350 personas que promedio tenían los usuarios de redes sociales, de Facebook, solamente 6 eran los amigos verdaderos. La mayoría eran simplemente amigos, un 59%, 35% ex compañeros de colegio, 27% amigos de la infancia, un 20% totalmente eran desconocidos para los propios dueños de sus Facebooks. Y un 1% había una ex pareja. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual estos amigos de Facebook no son amigos verdaderos? No son amigos reales. Porque es bien sabido que para usted tener una relación verdadera, una relación genuina, se necesita más que una pantalla. Es necesario verse la cara, es necesario compartir con esa persona, es necesario gastar horas de vida, latidos de corazón para compartir con esa persona. Invertir recursos. Por eso la explicación de que solamente 6 son amigos verdaderos. Ahora surge la pregunta: ¿cómo nosotros podemos ser amigos de Dios? Esa es la más importante de todas las amistades que nosotros deberíamos procurar tener. ¿Cómo tú puedes ser amigo de Dios? Y al hablar de amigo de Dios, amigo verdadero,
No que Dios sea uno más de esos 321 que tú puedes tener en tus redes, en tu Facebook. Este pasaje nos responde a esta pregunta: ¿cómo podemos nosotros ser amigos de Dios? A la luz de este pasaje podemos ver que confiando en la obra de Jesús, tú y yo podemos tener una correcta amistad con Dios. Confiando en la obra de Jesús, tú y yo podemos tener una amistad con Dios. Si tú y yo hemos leído, como probablemente tú has escuchado, cuando Dios creó al hombre tenía una amistad con Adán y con Eva. Literalmente ellos tenían comunión íntima con Dios, amigos de Dios. ¿Qué ocurrió? Que fruto del pecado el hombre resistió la voluntad de Dios, se rebeló contra la voluntad de Dios, se hizo amigo de Satanás, escuchando y obedeciendo la voluntad de Satanás, la sugerencia de Satanás. Como consecuencia se alejó de Dios y de ahí en adelante inició una vida de pecado. Cuando fue llamado a arrepentimiento, ¿qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva? Adán culpó a Eva y Eva a la serpiente, y en vez de humillarse cubrieron su desnudez con hojas de higuera. Eso fue lo que ocurrió en Edén, pero es lo que sigue ocurriendo con el ser humano en su condición de pecado. He aquí el impedimento para poder ser amigos de Dios. Por lo tanto, Santiago se encarga de mostrarnos cómo Jesús puede revertir ese proceso que de manera pecaminosa nosotros hemos llevado una y otra vez. Y lo primero que el pasaje nos muestra, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ante este panorama funesto, ante este diagnóstico de enemistad hacia Dios, ¿qué ha hecho Dios para con nosotros? Él ha tomado la iniciativa en el rescate de los pecadores. Dios ha dado una mayor gracia. Por la gracia de Dios, por el don de Dios, por la provisión de Dios. Y a lo largo de la revelación nosotros vemos que esa provisión de Dios es una persona, Jesucristo. Por eso todo esfuerzo debe estar confiado primeramente en la iniciativa de Dios, en la obra de Dios en nuestro favor. Como decía Agustín de Hipona, Señor, dame la gracia de lo que tú me mandas y pídeme lo que tú quieras que yo haga. Señor, dame la provisión para yo poder obedecerte y mándame lo que tú quieras. Usted ha visto personas que a veces se toman fotografías con artistas, con gente famosa y la sube a sus redes, VIPs. Ahora la pregunta, esos artistas, esa gente de renombre, ¿conoce a la persona con la cual se tomó la foto? Si le preguntara, ¿usted conoce a tal persona? ¿Pudiera ese famoso decir que sí, que lo conoce? Evidentemente que cuando hablamos de amistad con Dios, es más que tomarnos una foto con Dios y postearla en una red. Es nosotros aprovechar esa gracia de Dios. Es nosotros aprovechar la paciencia y la generosidad de Dios. Es nosotros caminar el camino de la reconciliación. Es nosotros venir en amistad con Dios. Es nosotros confiar en la gracia que Él ha provisto. Y lo primero que nosotros podemos ver, que confiando en la gracia de Dios, tú y yo debemos de manera dócil someternos a su voluntad. ¿Qué demanda Dios? Que confiando en su provisión, que confiando en la obra de Jesús por nosotros, nos sometamos a su voluntad. Versículo 7. Someteos pues a Dios.
4 versículos, 10 imperativos. ¿Qué demanda Dios de ti? Que tú te rindas. Que rindas tus argumentos contrarios a Él. Tus argumentos que se oponen a Él. Que tú dejes de resistir su voluntad. Que tú dejes de ignorar sus mandamientos. Que tú dejes de hacerte el que no entiende para justificar tu pecado. Dios da la gracia, pero asimismo el versículo 6 dice que Él se aleja, Él resiste, Él ataca a aquellos que son orgullosos y no aprovechan la gracia que Él está ofreciendo. Esta palabra someterse implica ponerse bajo órdenes. ¿Usted ha visto lamentablemente la guerra que se está librando a cabo en Medio Oriente? De manera natural y voluntaria, cientos, miles de reservistas israelíes de diferentes partes del mundo, inmediatamente se declaró la guerra. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron aviones hacia Israel. ¿Para qué? Para someterse a las órdenes del ejército israelí. Esa es la idea. Alguien que está sometido a las órdenes, a acatar el mandato, la voluntad de alguien superior. En la antigüedad, cuando se araba utilizando bueyes, se le ponía un yugo, un yunque en el cuello a los bueyes. Pero con mucha frecuencia había un buey que era más experto que el nuevo. ¿Y qué se hacía? Que este buey joven, como estaba amarrado al cuello de uno mayor, tenía que someterse porque estaba con el yunque. Entonces ese buey más experto dirigía el trazo y el buey más joven le seguía. Sometidos a la voluntad de Dios, sometidos a los mandatos de Dios, entonces nosotros podemos cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos su pisada. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que justamente juzga. Una disposición eterna a estar sometido a la voluntad de Dios. Soldados acatando órdenes. Como le dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que está listado como soldado se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le ha tomado por soldado. Ese es un creyente. Uno que procura acatar las órdenes celestiales. Uno que está sujeto a la constitución eterna, a las escrituras. Y estos mandatos no solamente nosotros debemos someternos a la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios ha puesto figuras a las cuales someternos de manera clara. Como creyentes estamos llamados a someternos a nuestras autoridades, siempre y cuando los mandatos que nos den no estén contrarios a las escrituras. Las esposas, Efesios capítulo 5, son llamadas a sujetarse a sus esposos. Los empleados, Tito 2:9, sujetarse a los jefes. Los creyentes, Hebreos 13:17, deben sujetarse a sus pastores. Ahora, esto es interesante, hermanos, porque nosotros estamos en un contexto donde la autoridad repele, donde el obedecer, todo lo que implica obedecer, es rechazado. El mandato aquí es claro. Para tú y yo poder tener una amistad con Dios, debemos someternos a su voluntad. Y al someternos a su voluntad, no se trata de escoger, como alguien puede escoger un equipo
si eres aguilucho o liceísta, que yo espero que no. Pero no se trata de que tú escojas iPhone o Android, Popio o Guaguaguá. Es que solamente hay una manera, solo hay un trono, una manera para vivir, un solo trono en nuestras vidas. O Cristo está sentado, gobernando, dirigiendo nuestra vida, o tú estás gobernando tu propia vida. O te entregas totalmente a la voluntad de Dios, o tú te estás obedeciendo a ti mismo. Pero al mismo tiempo, hermanos, obedecer a Dios no debe ser el resultado de una obediencia mecánica. No somos robots. Dios siempre ha apelado, Romanos capítulo 12, versículo 1, que las misericordias que Él ha tenido con nosotros, que la gracia que Él ha tenido con nosotros, que la compasión que Él ha tenido por nosotros, sea el motor que nos lleve a amarle, de tal manera que podamos nosotros voluntariamente responder a ese amor en sujeción. ¿Qué espera un padre para con sus hijos? Que no solamente le pida dinero, que le pida la tarjeta de crédito. Que no simplemente él esté interesado en los recursos que este padre pueda darle, sino que sea motivado por amor en aquella sujeción. Yo te pregunto en esta mañana, ¿conoces tú la voluntad de Dios para tu vida? ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? ¿Por qué tú estás aquí en esta mañana? ¿Porque mi papá me trajo? ¿Porque no tengo nada más que hacer? Eso es una señal de peligro. Eso es una señal de alarma. Eso es una señal de donde tú no te estás sometiendo voluntariamente a la voluntad de Dios. Cuidado si somos como aquel niño que su padre le castigó con montar la bicicleta y él está parado en una pared, pero él está con los ojos cerrados y una enorme sonrisa. Su padre le dice: ¿por qué te estás riendo si no estás montando bicicleta? Él dice: yo no estoy montando bicicleta físicamente, pero en mi mente yo voy lejísimo pedaleando. Cuidado si de alguna manera simplemente es una obediencia mecánica, externa, y tu corazón, tu mente, tus afectos, tus anhelos están lejos de Dios. Ese fue el llamado diariamente de Dios hacia Israel. Este pueblo diariamente ejecuta externamente mis mandatos, pero su corazón, en su corazón no me aman. Ahora hay un segundo imperativo. No solamente debemos, confiando en la obra de Cristo por nosotros, someternos a la voluntad de Dios. Al mismo tiempo, vemos en el versículo 7 que confiando en la gracia de Dios debemos resistir al diablo. Resiste al diablo. El diablo no es tu amigo. Da el contexto aquí de una guerra. Tú estás sometido a la voluntad del rey, a la voluntad de Dios, pero hay una batalla, hay un enemigo, el adversario, el diablo. Esto es contrario a lo que hizo Adán. Adán resistió a Dios. ¿Y qué hizo? Se hizo amigo de Satanás. Desoyó la voz de Dios y escuchó la voz de Satanás. Ahora a mí me llama la atención porque el mandato primariamente es someternos a Dios. ¿Qué contrario es esto a la guerra espiritual? Donde hay gente tratando de pisarle la cabeza al diablo sin someterse a Dios. Cuidado, el diablo tiene la cabeza rebalosa. Mucha gente ha rebalado pisándole la cabeza al diablo. El mandato es a someternos primariamente a Dios. ¿Qué es el pecado? Es eso, hermanos. Creer la mentira de Satanás, del adversario, de nuestro enemigo. Acompáñame a Hechos, capítulo 19, versículo 13 al 16, libro de Hechos, capítulo 13.
El poder de Dios estaba manifestado a través de los apóstoles. Y mira lo que ocurrió, versículo 13, Hechos 19. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Versículo 15, Hechos 19. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y vosotros quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ellos no estaban sometidos a Dios. Ellos no tenían una amistad con Dios. Ellos conocían al Dios de Pablo. Ellos conocían al Jesús que proclamaba Pablo, pero ellos no tenían una relación con Dios. Ellos no conocían al Jesús verdadero. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos nosotros resistir al diablo? ¿Cómo puedes tú resistir al enemigo de nuestras almas en esta mañana? El apóstol Pablo le dice a los Efesios capítulo 6 versículos 16 al 20: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y estando firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con oración y súplica, y velando perseverantemente. Y por mí, orando por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Ponte la armadura de Dios. Hay un casco que es el casco de la salvación. ¿Eres tú creyente? ¿Le sirve tú a Dios? No, a mí lo que me interesa es hacer guerra con el diablo. No, muchacho, tranquilo. ¿Has venido tú a Cristo en fe y arrepentimiento? ¿Le sirves a Dios con tu vida? Sí, yo soy creyente. Entonces hay una armadura. Hay una espada de la palabra. Hay un escudo de la fe. Él te va a atacar, pero ahí está el escudo de la fe. Ahí está el casco de la salvación. Ahí están los pies del evangelio. La coraza de la justicia. Esa vestidura que nos habilita para resistir los dardos del enemigo. Y esto es interesante, hermanos, porque hay diferentes momentos en los cuales el diablo vendrá a nuestra vida, vendrá a atacarnos. Hay diferentes lugares, en medio de la soledad, en medio de la tristeza, en medio de la muerte de un ser querido, en medio de una situación económica difícil. Él viene a susurrarnos, quizás en medio de una soltería prolongada, en medio de una ausencia de hijos. Dios te abandonó, Dios no te está escuchando. ¿Usted recuerda a Juan el Bautista, cómo él dudó en algún momento? ¿Eres tú, Jesús, o esperamos otro? En medio del éxito, oh Nabucodonosor, qué grande y poderoso tú eres. Mira estos logros que tú has hecho. Pero al mismo tiempo, en etapas diferentes también de nuestra vida. ¿Usted recuerda a José? ¿Cómo pudo haberse llenado de odio, de rencor, de deseo de venganza hacia sus hermanos? Primero intentaron matarle, después le vendieron a desconocidos. ¿Cómo después
él cae preso por permanecer fiel en los caminos de Dios. La mujer de Potifar lo calumnia. Después él quizás tiene la tentación de que su padre ha muerto y dice, ahora pudiera yo vengarme sin causarle dolor a mi padre. Pero él entendió que Dios estaba guardando su vida. Ahora, hermanos, hay una pregunta. ¿Qué ocurre cuando tú y yo, sometidos a la voluntad de Dios, resistimos al diablo? ¿Qué dice el pasaje? Él huirá de vosotros. Saldrá corriendo cual gallina atemorizada. Él huirá de nosotros. Ahora, hermanos, ¿qué significa esto? Toda influencia del diablo es neutralizada cuando un hombre y una mujer están doblados delante de la presencia de Dios. Todo dardo del enemigo queda neutralizado cuando tú y yo estamos sometidos a la voluntad de nuestro Dios. Cuando tú estás siendo tentado en ese sitio de internet de pornografía o de pecados sexuales, Dios ha dicho que Él te da la victoria si tú te sometes a su voluntad y huyes. Cuando eres tentado a hablar egoístamente a tu esposo, a tus hijos, Dios ha prometido darte dominio propio para controlar la manera como tú y yo podemos hablar. Cuando tú y yo somos tentados a dar rienda suelta a nuestra ira, desánimo, duda, orgullo, preocupaciones. Hermanos, cuando el diablo te diga, ahí sí te botan del trabajo, hay una palabra de Dios: Dios es mi proveedor. Dios no solamente sustentó a su pueblo en el desierto con maná, siempre Dios ha sustentado a su pueblo, en todo tiempo, en toda época. Dios fue fiel con Israel en el desierto, Dios sigue siendo fiel con nosotros en el día de hoy. ¿Valdrá la pena servir a Dios? ¿Valdrá la pena que tú dediques tu juventud a servir a Dios? Mira el mundo cómo se deleita y tú entonces estás desperdiciando tu vida. Disfrútala porque solamente hay una. Dijo el proverbista: yo he sido joven, he envejecido. ¿Y qué ha ocurrido? Yo no he visto un justo desamparado y no he visto su descendencia que mendiga pan. Hermanos, Dios es fiel. Tú y yo podemos confiar y someternos a su voluntad. Tú y yo debemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero no solamente esto, vemos en el pasaje que confiando en la voluntad de Dios, debemos acercarnos a él. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Se escondió, salió corriendo de la presencia de Dios. Yo trabajo en un hospital y a veces hay personas que me llaman y yo le pregunto, ¿dónde estás? Me dicen, yo estoy en el parqueo. ¿Qué yo le digo? Entren. O sea, no solamente que tú conozcas a Dios y resistas al diablo, acércate a Dios. Versículo 8. Acercaos a Dios. Hermanos, si esto es en el Antiguo Testamento, acercarse a Dios era peligroso. Cada vez que usted ve una manifestación de Dios, ¿qué pasó en Sinaí? Un monte literalmente temblaba ante la presencia de Dios. Isaías se postró, abatido, derrotado. ¿Por qué? Porque él dijo, ay de mí que soy pecador y habito en un pueblo inmundo de labios. Moisés dijo, ya yo morí, he visto la gloria de Dios. Pero confiando en la gracia de Dios, nosotros debemos y podemos acercarnos a Dios confiadamente. Busca intimidad conmigo, comunión, acércate. Esto es algo interesante. Hace unos años en la universidad, yo dando las primeras asignaturas, se me acercó un joven que yo había compartido con él. Y él me dijo algo que me pareció muy extraño. Él me dijo, mira, se presentó y dijo, yo quiero ser amigo tuyo. Y no solamente eso, yo quiero que al finalizar la carrera hagamos la tesis juntos.
que tú y yo hagamos la tesis juntos. Y yo dije lo que me faltaba. Yo aquí perdido en esta universidad y me sale un loco. ¿Qué usted cree que hizo él? No había WhatsApp en aquella época y donde quiera ahí estaba. Me llamaba, ¿dónde tú estás? Me caía atrás. Y tuve obligatoriamente que hacerme amigo de él. ¿Y con quién usted cree que yo tuve que hacer la tesis al final de la universidad? 6 años después con él. Hermanos, nosotros somos intencionales. Cuando queremos estar cerca de alguien, le caemos atrás, llamamos, le buscamos, pasas tiempo, inviertes tu vida. Pero dice Santiago, acércate a Dios. ¿Y qué ocurrirá? Él se acercará a ti. Él no va a decir, ajá, ahora sí tú vienes. Después que te ensuciaste en el pecado, en el mundo. Después que me rechazaste tantas veces. Ahora que tienes un problema. ¿Usted recuerda el padre del hijo menor, del hijo pródigo? Él no hizo eso. Él corrió, le abrazó, le besó, le restauró, le puso el anillo. Ese Padre misericordioso está representando a Dios. Él se acercará a nosotros. Él está con los brazos abiertos. Por eso el llamado es a nosotros acercarnos a Dios, a examinar nuestros corazones y ver lo que hay en nuestros corazones. Porque de manera natural, si estamos amando a Dios, se hará más fácil acercarnos a Él. Leer las Escrituras, congregarnos, orar. No es simplemente que nosotros seamos visitantes de una congregación. No es simplemente que no cometamos pecados escandalosos. El llamado es a conocer a Dios, como decía el pastor David Robles en el día de ayer. Y mira cómo dice, ¿qué produce eso en nosotros? Parte B del versículo 8. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Confiando en la gracia de Dios, estamos llamados a vivir en santidad. Pero mira algo interesante. Vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí Santiago resalta que no solamente es un llamado a acercarnos a Dios, es un llamado a procurar la santidad. La palabra doble ánimo es bifocal. ¿Usted ha visto estos lentes que tienen una doble mirada o un doble aumento? Usted mira derecho y ve un determinado aumento y baja la mirada y tiene otro aumento. Santiago dice que el problema nuestro con respecto al pecado es que tratamos de ser bifocales, amar al mundo y tratar de amar a Dios. Que hay un problema en el corazón. Y esto es interesante porque con mucha frecuencia solamente nos preocupamos por la parte externa. Eso era un fariseo, uno que siempre se lavaba las manos. Él estaba pendiente de lavarse las manos y de ver quién se lavaba o no las manos. Era un fariseo, un religioso. Pero Jesús dice que ellos eran sepulcros blanqueados, ataúdes, muy bonito por fuera, quizás con flores y decoraciones, pero dentro lo que hay es gusano y putrefacción y hediondez. ¿Por qué? Porque simplemente están preocupados por una religión externa. Se están lavando las manos, pero no están preocupados por su corazón. No están preocupados por sus motivaciones. No están preocupados por la manera como ellos están viviendo delante de Dios. No están preocupados por sus motivaciones, por lo que hay en su corazón. Purifica vuestros corazones. La santidad va más allá que simplemente lavar nuestras manos. Santiago ha dicho que si alguno de nosotros, teniendo los recursos, ve a un hermano pasando necesidad y lo negamos, miramos a otro lado, ¿cómo puede el amor de Dios estar en nosotros? Pablo ha dicho que la religión verdadera consiste en tener misericordia también de las viudas y de los huérfanos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿eres tú quizás igual que Pilato? Que dijo, me voy a lavar las manos. Se lavó las manos y dijo, ya, me desentendí. Ya yo estoy bien, me lavé las manos, mátenlo. Pero yo
me lavé las manos. Yo no tengo nada que ver con eso. Hermano, amigo que estás aquí, ¿cuándo fue la última vez que tú reflexionaste? Así como cuando tú vas a tu closet y tú dices, esto yo no me lo pongo, y limpias y sacas lo que no te ponga. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste una revisión en tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que tú examinaste tu corazón a la luz de las verdades eternas? A veces hacemos mucho énfasis simplemente en las conductas externas, pero pasamos por alto que las conductas externas son la evidencia de un corazón que está motivando, de pasiones, deseos intrínsecos. Santiago va más allá de un simple lavarse las manos. Él apela al corazón. Pecadores purifican tu corazón. Ponte claro. No te mientas a ti mismo. Y si tú haces esa evaluación y dices, pero yo no estoy amando a Dios. Yo no me estoy dirigiendo bien hacia Dios. No hay amor hacia Dios. Y tú puedes hacer ese diagnóstico, estás a tiempo. Porque estás vivo, estás viva y puedes clamar por misericordia. Esa es la intención de este pasaje. Por eso estamos predicando, para que al examinar nuestras vidas podamos venir en fe y arrepentimiento y aprovechar la gracia de Dios. No solamente estés pendiente del Black Friday. Examina tu corazón a la luz de esta verdad. Acércate en santidad. Persigue la pureza delante de Dios de manera integral. Pero al mismo tiempo hay un quinto elemento: confiando en la gracia de Dios, arrepiéntete. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? ¿Se arrepintió? No, la mujer que tú me diste. ¿Qué hizo Eva? La serpiente. ¿Qué dice Santiago? Afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Te has dado tú cuenta cómo la sociedad trivializa el pecado? ¿Cómo a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí. Él no dice miserable de los judíos, miserable del vecino, miserable de mi suegra, miserable de mi jefe. Miserable de mí. ¿Quién me podrá librar del pecado? Hermanos, yo vi en la noticia algo, quizá usted lo vio, que me llamó de mucha tristeza, dolor y hasta indignación. Mientras estaban celebrando un funeral de un niño aquí justamente en la provincia de La Vega, estaban fumigando debajo del féretro. Y yo pregunté, wow, si hubieran fumigado antes de que ese niño muriera de dengue, y era necesario sí fumigar después, pero hubiese sido más efectivo fumigar antes. Si tu vida es de pecado, no es momento de celebrar, no es momento de regocijo. Afligíos, lamentad, llorad. ¿De qué debe lamentarse el hombre? ¿Por qué debe estar el hombre afligido? Las escrituras dicen, laméntese de su pecado. Ya el robo es cleptomanía, el adulterio es canita al aire, la rebelión y la malcriadeza de los hijos es un niño inquieto. La amistad con el mundo se justifica diciendo, no hay que ser tan legalista. Afligíos. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en alegría. Cuidado, hermanos.
si tú estás celebrando con el mundo. Por eso a veces somos castigados, como dicen las Escrituras, corregidos, disciplinados, para librarnos de esa condenación. Por eso el Señor utiliza las pruebas para llamar a nuestra reflexión. Y es interesante que nosotros aprendamos a llamar el pecado como Dios lo llama. Es interesante que nosotros podamos venir a Dios en arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente es en un momento. Diariamente debemos venir al Señor clamando por misericordia y por perdón de nuestros pecados. Confiando en la gracia de Dios debemos arrepentirnos. No culpar a otros de nuestro pecado. Finalmente, confiando en la gracia del Señor, ¿qué debemos hacer? Humillarnos delante del Señor. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué ocurrió con Adán? Él no solamente corrió de Dios. Él buscó hojas de higuera y cubrió su desnudez. Él no se humilló. Él trató de justificar su pecado y cubrir su desnudez. En vez de esa conciencia de pecado, llevarle a Dios en humillación, él trató de resolver el problema a su manera. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nos humillemos, que clamemos a Él por misericordia. Hay una esperanza, Él os exaltará. Confiadamente venir delante de Dios postrados. Ahora, hermanos, al ver este pasaje, tú y yo sabemos que no podemos, que no nos hemos sometido a la voluntad de Dios en todo tiempo. Que en algún momento hemos escuchado la voz de Satanás y hemos sido seducidos al pecado. Que en algún momento hemos corrido de Dios. Que en algún momento nos ha dado dificultad para venir en humillación delante de Dios. Pero ¿sabes qué? No se trata de nosotros. No se trata de nuestro buen desempeño. Por eso desde el principio hemos dicho que es confiando en la obra de Cristo. Solo Jesús obedeció perfectamente la voluntad de Dios el Padre, desde su cuna hacia su tumba, hasta su tumba. Solamente Jesús siempre resistió al diablo. Y se nos dice que el diablo salió corriendo en todo tiempo de Jesús. Solamente Jesús fue cercano a Dios, porque Él es Dios mismo. ¿Quién más cercano que Dios? Pero al mismo tiempo vemos su obediencia aún en Getsemaní, orando a Dios el Padre, diciendo que no se haga nunca mi voluntad, sino la tuya, aunque esto implique la muerte. Hubo algo que Jesús no hizo. Él no se arrepintió. ¿Tú sabes por qué? Porque Él nunca pecó. No cometió pecado. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Él fue bautizado con el bautismo de Juan, el bautismo de los pecadores. ¿Y por qué Jesús fue bautizado si Él no era pecador? Porque en ese bautismo Él te estaba representando a ti y me estaba representando a mí. Él fue tratado como un pecador durante su humanidad, con menosprecio, con vituperio. Fue asesinado como un pecador. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo podamos tener paz para con Dios. Por eso, la única manera en que tú y yo podemos, de manera confiada, acercarnos a Dios y ser amigos de Dios, es confiando en la gracia de Dios, que es una persona, Jesucristo. Quiera Dios, si tú no eres creyente en esta noche, en esta mañana, tú puedas ser convicto de pecado y ser traído a novedad de vida y salir de este lugar como amigo de Dios. Tú pudiste llegar a este lugar como enemigo de Dios. Aprovecha la gracia de Jesús y clama por misericordia para que puedas salir de este lugar como un amigo de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, por la obra de Cristo en nuestro favor. Ayúdanos, oh Señor, a reflexionar en esta mañana, sobre todo en este tiempo de mesa de comunión contigo, Dios. Gracias por Jesucristo, ese Cordero que fue inmolado por nuestros pecados.
Ayúdanos, oh Señor, a, confiando en la obra de Cristo, vivir cada día para tu gloria. Por los méritos de Jesús te lo pedimos. Amén.